La mañana del lunes llegó fría a Monterrey, con ese aire industrial que caracterizaba la zona de las grandes fábricas en el norte de la ciudad. Entre los edificios de concreto gris y las chimeneas que ya comenzaban a expulsar vapor, un hombre de 45 años caminaba con paso tranquilo hacia la entrada principal de Textiles Mendoza, una de las fábricas más grandes de la región. Vestía jeans desgastados que habían visto mejores días, una camisa de franela a cuadros que cualquiera podría comprar en el mercado por 200 pesos y botas de trabajo con rastros de uso que contaban historias de años de labor. Su cabello, ligeramente canoso en las sienes, estaba peinado hacia atrás de forma simple y llevaba una mochila vieja al hombro que contenía apenas un termo con café y un sándwich envuelto en papel aluminio. Ricardo Mendoza Salinas. Ortega observaba cada detalle con atención mientras se acercaba a la entrada de empleados. Sus ojos, oscuros y penetrantes, registraban todo: la pintura descascarada en las paredes exteriores, que él mismo había ordenado reparar 3 veces sin éxito, las cámaras de seguridad que apuntaban hacia ángulos que ya no protegían nada importante, y especialmente las caras de los guardias de seguridad que fumaban cerca de la puerta sin prestar verdadera atención a quién entraba o salía. En su muñeca izquierda llevaba un reloj Casio de $50, tan discreto que nadie notaría que el hombre que lo usaba tenía guardado en su caja fuerte un Patek Philippe valorado en 2 millones de pesos. Caminaba con una seguridad tranquila que contrastaba sutilmente con la postura encorvada que muchos trabajadores adoptaban después de años de labor manual. Pero Ricardo había practicado lo suficiente frente al espejo para saber cómo modificar incluso eso. Había llegado exactamente para esto. Durante 6 meses los números no cuadraban. Las pérdidas en la fábrica ascendían a 3 millones de pesos mensuales en inventario inexplicablemente desaparecido, retrasos en producción que no tenían sentido lógico y una rotación de personal que había alcanzado el 60% anual. Sus directores corporativos, cómodamente instalados en oficinas de vidrio en el piso 25 de Torre Reforma, en Ciudad de México, le habían presentado informes, auditorías y teorías. Pero Ricardo había construido su imperio textil desde cero, comenzando con un taller de 15 empleados hace 22 años, y sabía que los números en papel nunca contaban la historia completa. La verdad siempre estaba en el piso de producción, entre las máquinas y la gente que las operaba. Por eso había tomado la decisión más inusual de su carrera: solicitaría empleo en su propia fábrica. La ironía no se le escapaba. Ricardo Mendoza Salinas Ortega, cuyo patrimonio neto superaba los 800 millones de pesos, propietario de 5 fábricas textiles que empleaban a más de 2,000 personas en todo México, estaba a punto de presentarse como Ricardo Hernández, un trabajador desempleado de 45 años que necesitaba desesperadamente cualquier trabajo que pagara el salario mínimo. Había preparado cada detalle durante semanas: documentos de identidad falsos, pero perfectamente elaborados, por un contacto que prefería no hacer preguntas, referencias de empleos anteriores en pequeñas fábricas que ya habían cerrado y cuyos registros eran imposibles de verificar, y lo más importante, una historia personal convincente que explicara por qué un hombre de su edad estaba solicitando un puesto de entrada sin experiencia relevante. La fábrica de Monterrey era su segunda en tamaño, con 350 empleados distribuidos en 3 turnos que mantenían las líneas de producción funcionando casi 24 horas al día. Producían principalmente textiles para la industria automotriz, telas especializadas que terminaban en los interiores de vehículos de lujo fabricados tanto en México como exportados a Estados Unidos y Canadá. Era un negocio técnico, preciso y extremadamente lucrativo cuando se manejaba correctamente. Las pérdidas recientes no solo representaban dinero desaparecido, sino también contratos en peligro, reputación dañada y la posibilidad real de que grandes clientes como Ford y General Motors llevaran sus pedidos a competidores más confiables. Ricardo llegó a la garita de seguridad donde un guardia de unos 30 años, con el uniforme desabotonado en el cuello y una expresión de aburrimiento perpetuo, apenas levantó la vista de su celular. La placa identificaba al guardia como
como J. Martínez, pero no había nada más personal en su presentación, ninguna señal de que tomara en serio su función de ser la primera línea de seguridad de la instalación. Ricardo notó mentalmente este detalle, uno más en la larga lista de cosas que necesitaban corrección inmediata. Antes de continuar, suscríbanse al canal, dejen su like y activen la campanita de notificaciones. Nos motiva mucho su apoyo para traer más historias como esta, pero la historia de Ricardo apenas comenzaba, y lo que estaba a punto de descubrir cambiaría no solo esta fábrica, sino su vida entera. Buenos días, vengo a ver al gerente de recursos humanos, dijo Ricardo con voz tranquila, modulada cuidadosamente para sonar como alguien que había pasado años trabajando en ambientes ruidosos de fábrica. Dejé una solicitud la semana pasada y me dijeron que viniera hoy temprano. El guardia finalmente levantó la mirada, evaluándolo con esa combinación de desinterés y ligero desdén que Ricardo había anticipado. ¿Nombre? Ricardo Hernández. El guardia tecleó algo en una computadora vieja que zumbaba ruidosamente, su pantalla parpadeando con ese tipo de falla técnica que sugería que nadie le había dado mantenimiento en años. Después de un momento que se sintió deliberadamente largo, asintió sin entusiasmo. Dice aquí que te espera la señorita Torres en Recursos Humanos. Edificio B, segundo piso. Toma este gafete temporal y devuélvelo cuando salgas. El gafete de visitante era una pieza barata de plástico con el número 120 escrito en marcador permanente. Ricardo se lo colgó del cuello y cruzó la entrada hacia el complejo de edificios que conocía tan íntimamente como la palma de su mano. Había caminado estos pasillos miles de veces en los últimos 8 años, desde que adquirió esta fábrica, pero siempre como el dueño, siempre rodeado de gerentes nerviosos que se apresuraban a mostrarle solo lo que querían que viera. Ahora, invisible en su disfraz de trabajador ordinario, podía ver todo con una claridad brutal. El piso estaba sucio, manchado con aceite de máquinas y restos de materiales que deberían haberse limpiado al final de cada turno. Las señales de seguridad estaban descoloridas y algunas colgaban torcidas, claramente ignoradas durante meses. En una esquina, notó que 3 extintores tenían las fechas de inspección vencidas por más de un año. Estos eran exactamente el tipo de detalles que sus gerentes le aseguraban que estaban bajo control en cada visita oficial. Detalles que podían resultar en multas gubernamentales severas o peor aún, en tragedias si ocurría un incidente. El edificio B albergaba las oficinas administrativas, un contraste marcado con el piso de producción. Aquí el aire acondicionado funcionaba, los pisos estaban limpios y las paredes recién pintadas proyectaban esa imagen corporativa pulcra que Ricardo había pagado por crear. Subió las escaleras hacia el segundo piso, pasando junto a empleados administrativos que ni siquiera lo miraron. Tan acostumbrados estaban a ver a trabajadores de mantenimiento o operarios moviéndose por el edificio. La oficina de recursos humanos era pequeña pero funcional, con escritorios metálicos grises y archiveros que parecían datar de los años 90. Detrás del mostrador principal estaba Carmen Flores, una mujer de 32 años con lentes de montura metálica y una expresión perpetuamente cansada que Ricardo reconoció inmediatamente de las pocas veces que la había visto en informes departamentales. Era eficiente en su trabajo, eso lo sabía por los reportes, pero también sabía que el departamento estaba crónicamente falto de personal y sobrecargado de trabajo. «Buenos días», saludó Ricardo, acercándose al mostrador con la postura ligeramente encorvada de alguien que ha aprendido a ocupar el menor espacio posible. «Soy Ricardo Hernández. Me dijeron que viniera para una entrevista». Carmen levantó la vista de su computadora y le ofreció una sonrisa profesional, pero genuina. El tipo de sonrisa que alcanza los ojos y que Ricardo aprendió a apreciar en personas que aún no habían perdido su humanidad en trabajos burocráticos. «Ah, sí, señor Hernández. Lo estábamos esperando. Por favor, tome asiento. El ingeniero Vega, nuestro gerente de producción, vendrá en unos minutos para hacer la entrevista. Necesita personal nuevo para el turno de mañana». Ricardo asintió y se sentó en una de las sillas plásticas junto a la ventana que daba al estacionamiento. Desde allí podía ver los autos de los empleados, una colección variada que iba desde compactos viejos con abolladuras hasta algunas camionetas relativamente nuevas. Lo que
que llamó su atención fue una Ford Lobo negra del año, con rines cromados y luces LED personalizadas, estacionada en uno de los espacios reservados para gerentes. La camioneta fácilmente costaba 700,000 pesos, posiblemente más con todas esas modificaciones. Ricardo sabía exactamente cuánto ganaban sus gerentes de producción: 45,000 pesos mensuales, un salario competitivo, pero que difícilmente permitiría comprar una camioneta de 3/4 millón sin un crédito imposible o sin ingresos adicionales significativos. Mentalmente archivó esta observación junto con todas las demás. 15 minutos después, la puerta se abrió y entró el hombre que Ricardo había venido específicamente a investigar. Armando Vega, gerente de producción, 42 años, según su expediente, con el cabello engominado hacia atrás, en un estilo que había pasado de moda hace una década, y un bigote cuidadosamente recortado que le daba un aire de autoridad que claramente disfrutaba. Vestía pantalones de vestir de marca y una camisa Ralph Lauren con el logo visible, complementada con un reloj Michael Kors que brillaba exageradamente bajo las luces fluorescentes de la oficina. Llevaba el celular último modelo de Samsung en una funda de cuero que probablemente costaba más que el salario semanal de un operario de máquina. ¿Ricardo Hernández?, preguntó Armando con voz que pretendía ser autoritaria, pero que Ricardo, entrenado en detectar matices después de años dirigiendo miles de empleados, identificó inmediatamente como inseguridad disfrazada de poder. Sí, señor, respondió Ricardo poniéndose de pie con la deferencia apropiada. Gracias por recibirme. Armando lo evaluó de pies a cabeza con una mirada que no intentaba disimular su juicio. Era el tipo de evaluación que reducía a las personas a su utilidad inmediata, que medía valor en términos de qué tan rápido podían aprender a operar una máquina o qué tan poco podrían quejarse de condiciones menos que ideales. Sígueme, ordenó sin más preámbulos, girando hacia el pasillo sin esperar confirmación de que Ricardo lo seguía. La oficina de Armando estaba en el tercer piso, en una esquina que alguna vez había sido el espacio del anterior gerente de producción, un hombre honesto llamado Tomás Ruiz, que había renunciado abruptamente 8 meses atrás, citando diferencias irreconciliables con la nueva dirección. En ese momento, Ricardo había estado demasiado ocupado con la apertura de su quinta fábrica en Puebla para investigar profundamente la renuncia, confiando en que su director de operaciones encontraría un reemplazo adecuado. Armando Vega había sido ese reemplazo, promovido desde supervisor de línea después de apenas 3 años en la empresa, un ascenso meteórico que ahora, en retrospectiva, levantaba tantas banderas rojas como un desfile militar. La oficina era más lujosa de lo que Ricardo recordaba haber autorizado. Había un escritorio nuevo de madera oscura que fácilmente costaba 40,000 pesos, una silla ejecutiva ergonómica de marca alemana y en la pared 3 pantallas de computadora que mostraban las métricas de producción en tiempo real. Pero lo que más llamó la atención de Ricardo fue la colección de fotografías enmarcadas. Armando junto a su camioneta nueva, Armando en un restaurante caro de San Pedro levantando una copa de vino tinto, Armando en una playa de Cancún con un reloj diferente. Claramente un Omega que Ricardo estimaba en 150,000 pesos. Entonces, comenzó Armando, dejándose caer en su silla ejecutiva, sin invitar a Ricardo a sentarse. Veo que tienes 45 años y estás solicitando un puesto de operario de máquina. ¿Por qué alguien de tu edad no tiene un trabajo estable? Ricardo había preparado esta respuesta durante semanas, ensayándola hasta que sonara natural, con el nivel justo de vergüenza y determinación que un hombre en esa situación real mostraría. He trabajado en varias fábricas pequeñas, señor Vega. La última cerró hace 3 meses por la pandemia y no se recuperó. Tengo experiencia en mantenimiento básico, puedo leer planos técnicos y aprendo rápido. Necesito el trabajo. Tengo una familia que mantener. ¿Familia? Armando se reclinó en su silla con esa expresión de quien disfruta tener poder sobre las necesidades de otros. ¿Esposa? ¿Hijos? Mi esposa está enferma, mintió Ricardo, agregando el detalle que sabía que haría su historia más creíble y francamente más útil para lo que sospechaba vendría después. Necesita medicinas caras. Mis 2 hijos están en la universidad pública. Haré cualquier trabajo honesto, cualquier turno que necesite.
necesiten. La palabra honesto flotó en el aire entre ellos, y Ricardo observó con atención la microexpresión que cruzó el rostro de Armando, tan breve que alguien sin entrenamiento la habría perdido. Era incomodidad, o quizás reconocimiento, como cuando alguien escucha una palabra que tiene significado especial en su contexto particular. El pago es de 13,000 pesos mensuales para empezar, dijo Armando, citando una cifra que Ricardo sabía era 2,000 pesos menos que lo que habían acordado como salario inicial de entrada en la junta directiva del año anterior. Turno de 6 de la mañana a 3 de la tarde, 6 días a la semana, sin prestaciones, hasta después de 3 meses de periodo de prueba. ¿Te interesa? Sí, señor, respondió Ricardo sin hesitación. Lo necesito. Armando sonrió, y era el tipo de sonrisa que no alcanzaba los ojos. Bien, hay algo que debes entender sobre cómo funcionan las cosas aquí. Esta fábrica produce mucho, y las personas que trabajan duro y que saben cuándo mantenerse calladas sobre ciertas cosas, bueno, esas personas tienen oportunidades de ganar un poco extra. Dinero que no aparece en ninguna nómina, si entiendes lo que digo. Ricardo entendía perfectamente. Era la invitación más obvia a la corrupción que había escuchado en años, pronunciada con la casual confianza de alguien que había hecho esta oferta muchas veces antes. No estoy seguro de entender, señor Vega. Lo entenderás con el tiempo, respondió Armando, sacando un conjunto de papeles de su cajón. Por ahora llena estos formularios. Empiezas mañana, 6 de la mañana en punto. No llegues tarde. Miguel Hernández, el supervisor del piso, te mostrará las máquinas y te asignará tu estación. Al escuchar el nombre de Miguel Hernández, Ricardo sintió un pequeño alivio. Había revisado los expedientes de todos los supervisores antes de este experimento, y Miguel era uno de los pocos con historial impecable. 12 años en la empresa, 0 quejas formales, múltiples reconocimientos por seguridad y eficiencia. Si había personas honestas todavía trabajando en esta fábrica, Miguel Hernández era una de ellas. Ricardo tomó los papeles y los llenó con la información de su identidad falsa, firmando con el nombre que había practicado hasta que su escritura no se parecía en nada a su firma corporativa real. Cuando terminó, Armando los revisó rápidamente, asintió y los guardó en una carpeta manila que depositó en un archivero con candado. Una cosa más, dijo Armando mientras Ricardo se levantaba para irse. Esta noche hay una reunión informal de algunos de nosotros del turno de mañana, 8 de la noche, en el almacén C, el que está hasta el fondo junto a la zona de carga. Es una orientación especial para nuevos empleados que podrían ser útiles. Preséntate si quieres ganar más que el salario base. La invitación era extraña, inapropiada y exactamente el tipo de comportamiento que Ricardo había esperado encontrar. Es obligatorio, señor. Nada es obligatorio, respondió Armando con otra de esas sonrisas sin alma. Pero los que vienen prosperan. Los que no, se encogió de hombros. Bueno, digamos que se quedan atorados en puestos de 13,000 pesos por mucho tiempo. Ricardo asintió lentamente, interpretando el papel del trabajador desesperado que consideraba opciones que normalmente no consideraría. Estaré ahí. Excelente, dijo Armando, y había algo en su tono que sugería que había evaluado a Ricardo y lo había encontrado exactamente del tipo de persona que buscaba: desesperado, necesitado y potencialmente dispuesto a cerrar los ojos ante actividades cuestionables a cambio de dinero extra. Ricardo salió de la oficina y bajó las escaleras hacia la salida, devolviendo su gafete temporal al guardia que seguía absorto en su celular. Una vez fuera del complejo de la fábrica, caminó 3 cuadras hasta donde había estacionado su auto, un Honda Accord gris de 5 años que había comprado específicamente para esta operación encubierta, suficientemente común para no llamar la atención en un vecindario de clase trabajadora. Solo cuando estuvo dentro del auto con las puertas cerradas, se permitió exhalar profundamente y analizar todo lo que había observado en las últimas 2 horas. Las piezas estaban empezando a encajar: la camioneta cara, el reloj de lujo, la oficina decorada excesivamente, la referencia casual a dinero que no aparece en ninguna nómina, y especialmente esa reunión nocturna en un almacén apartado. Ricardo había manejado negocios el tiempo suficiente para reconocer los signos de corrupción interna, pero lo que aún no sabía era la escala. ¿Era Armando un gerente que se embolsaba un
un poco de inventario aquí y allá? ¿O estaba coordinando algo mucho más grande? Algo que explicara los 3 millones de pesos mensuales en pérdidas. Esa noche, a las 8:10, Ricardo regresó a la fábrica. Había cambiado a ropa completamente oscura, jeans negros y una sudadera con capucha también negra. El tipo de atuendo que se fundiría con las sombras en un complejo industrial mal iluminado. La seguridad nocturna era incluso más laxa que durante el día, con solo un guardia somnoliento en la entrada principal que ni siquiera levantó la vista cuando Ricardo se deslizó por una entrada lateral que sabía que los empleados usaban para fumar. Una puerta que debería estar cerrada con llave, pero que había visto abierta esa mañana. El almacén C estaba exactamente donde Armando había dicho, un edificio de metal corrugado en la parte trasera de la propiedad, donde se almacenaban materiales menos utilizados y equipo viejo que esperaba mantenimiento. Ricardo se acercó silenciosamente, aprovechando años de experiencia navegando fábricas para moverse sin hacer ruido. Había una luz encendida dentro, visible a través de las ventanas altas y sucias, y podía escuchar voces. Se acercó a una de las ventanas laterales, una que estaba parcialmente cubierta por cajas apiladas en el interior, proporcionando cobertura perfecta para observar sin ser visto. Lo que vio confirmó sus peores sospechas y luego las multiplicó por 10. Dentro del almacén había 7 hombres reunidos alrededor de una mesa de trabajo improvisada hecha de tarimas de madera. Armando Vega estaba en el centro, claramente dirigiendo la reunión. A su derecha estaba Héctor Montes, el supervisor de control de calidad, un hombre de 50 años con reputación de ser estricto, pero que Ricardo ahora veía desde una perspectiva completamente diferente. A la izquierda de Armando estaba Roberto Silva, el encargado de inventario, un tipo nervioso de 38 años que constantemente se ajustaba los lentes mientras observaba a Armando hablar. Los otros 4 eran operarios de máquinas según sus uniformes, caras que Ricardo no reconocía, pero cuyos nombres aprendería pronto. Entonces, la voz de Armando llegaba clara a través de la ventana parcialmente abierta. El próximo envío grande sale el viernes. 20.000 metros de tela automotriz grado premium, destinados a la planta de Ford en Michigan. El cliente ya pagó 2 millones de pesos por el lote completo. ¿Y cuál es el plan esta vez?, preguntó Héctor, encendiendo un cigarro que llenó el espacio con humo gris. Armando sonrió, y era la sonrisa de alguien que había perfeccionado este esquema durante meses. Simple. Roberto modifica el inventario en el sistema para mostrar que enviamos 20.000 metros como se ordenó, pero en realidad solo enviamos 15.000. Los 5.000 metros restantes los sacamos por la puerta trasera el sábado por la noche, cuando solo está el guardia nocturno, que ya está en la nómina. Los vendemos a nuestra operación secundaria en Saltillo por efectivo, sin facturas, sin rastro. ¿Cuánto sacamos de 5.000 metros?, preguntó uno de los operarios, un tipo corpulento con tatuajes en los antebrazos. 600.000 pesos, divididos entre todos nosotros, respondió Armando. Roberto se queda con 150.000 por manipular el sistema. Héctor se lleva 150.000 por falsificar los certificados de calidad y los documentos de envío. Yo me quedo con 200.000 por coordinar todo y asumir el riesgo. Los 200.000 restantes se dividen entre ustedes 4. 50.000 para cada uno, por hacer el trabajo físico de cargar y transportar la mercancía. Ricardo sintió que su sangre hervía mientras calculaba mentalmente. Si esto estaba sucediendo cada semana o cada 2 semanas, con diferentes envíos, las cifras cuadrarían perfectamente con las pérdidas mensuales de 3 millones de pesos que había estado tratando de explicar durante medio año. No era solo robo, era un sistema completo, organizado, que involucraba múltiples niveles de empleados y que había estado operando el tiempo suficiente para volverse rutinario. ¿Y qué hay del nuevo tipo?, preguntó Héctor apagando su cigarro. Ese Ricardo que contrataste hoy, ¿confías en él? Es perfecto, respondió Armando con confianza. 45 años, desesperado por dinero, esposa enferma, hijos en la escuela. He visto cientos como él. Darle 13.000 al mes lo mantendrá lo suficientemente pobre para estar interesado cuando le ofrezcamos 50.000 por una noche de trabajo. Los desesperados son fáciles. ¿Y si habla?, insistió uno de los operarios, evidentemente más cauteloso que los demás. ¿A quién le va a hablar?
pensar, respondió Armando con desdén. El dueño de esta fábrica es algún millonario que vive en Ciudad de México y que probablemente nunca ha pisado este piso. Sus únicos contactos aquí somos nosotros. Y si intenta ir con la policía, es su palabra contra la nuestra. Y todos sabemos cuánto le importa a la policía la palabra de un trabajador de fábrica sin conexiones. Además, en el momento en que acepte el primer pago, es tan culpable como todos nosotros. Tiene demasiado que perder. Siempre funciona, agregó Roberto nerviosamente. Llevamos 8 meses con esto. Hemos rotado a 6 nuevos operarios en el esquema y ni uno solo ha causado problemas. El dinero los mantiene callados. Exactamente, dijo Armando. Y escuchen esto, la mejor parte. El sistema corporativo está tan mal diseñado que las discrepancias de inventario se atribuyen a error humano o merma normal de producción. He visto los informes que suben a corporativo. Ni siquiera se molestan en investigar. Solo ajustan los números y continúan. Es como robarle a un ciego. Las risas llenaron el almacén. Risas que a Ricardo le sonaron como clavos en su ataúd corporativo. Cada palabra confirmaba una falla sistémica, no solo en la seguridad de su fábrica, sino en toda su estructura de supervisión corporativa. Estos hombres tenían razón en un punto terrible. Había estado demasiado distante, demasiado confiado en reportes que nunca verificaba personalmente, demasiado ocupado expandiendo su imperio para proteger lo que ya había construido. El viernes entonces, concluyó Armando, envío normal durante el día, extracción nocturna el sábado. Roberto, asegúrate de que los números estén perfectos antes de que se vayan el viernes. Héctor, los certificados falsos para el cliente deben estar listos para el lunes. Y ustedes 4, señaló a los operarios, tienen sus órdenes, nada fuera de lo ordinario durante la semana. Actúen normal, trabajen normal, y el sábado por la noche los veo aquí a las 10. ¿Y Ricardo? Volvió a preguntar Héctor. Lo pruebo mañana, dijo Armando. Pequeñas cosas primero. Le pediré que mire hacia otro lado cuando movamos algunas cajas, ver cómo reacciona. Si no hace preguntas, lo incorporamos gradualmente. Para el viernes ya sabremos si podemos confiar en él o si necesita manejo especial. La amenaza implícita en manejo especial no pasó desapercibida para Ricardo. No eran solo ladrones, eran ladrones dispuestos a intimidar o posiblemente lastimar a quien se interpusiera en su camino. La reunión se disolvió pocos minutos después. Ricardo se alejó silenciosamente antes de que comenzaran a salir, regresando a su auto con una grabación de audio completa en su celular, cortesía de la aplicación de grabación que había activado antes de entrar al complejo. No era evidencia admisible en corte sin su consentimiento, pero no la necesitaba para corte. La necesitaba para lo que vendría mañana. Esa noche, Ricardo durmió 3 horas. El resto del tiempo lo pasó en su verdadera oficina, el estudio en su casa de San Pedro Garza García, valorada en 35 millones de pesos, planificando cada movimiento del día siguiente con la precisión de un general preparando una batalla. Llamó a su director legal, a su jefe de seguridad corporativa y a 2 miembros de su junta directiva en quienes confiaba absolutamente. Para las 5 de la mañana, todo estaba en su lugar. A las 6 menos 5 de la mañana del martes, Ricardo llegó a la fábrica vestido nuevamente como trabajador humilde, pero esta vez llevaba algo adicional en su mochila, un pequeño dispositivo de grabación de audio y video del tamaño de un botón, tecnología de vigilancia corporativa de alta gama que había costado 30,000 pesos y que proporcionaría evidencia de calidad forense. Lo había pegado en su camisa de franela, invisible entre el patrón de cuadros, con el lente apuntando hacia adelante. Miguel Hernández lo estaba esperando en el piso de producción, exactamente como Armando había dicho. Miguel era un hombre de 32 años, con el físico compacto de alguien que había pasado una década levantando partes de máquinas pesadas, brazos musculosos que contrastaban con su rostro amable y ojos que reflejaban inteligencia genuina. Vestía el mismo tipo de ropa de trabajo que Ricardo, jeans y camisa de mezclilla, pero todo estaba impecable, limpio, bien mantenido, el atuendo de alguien que tomaba orgullo en su trabajo y apariencia sin importar cuál fuera su salario. ¿Tú debes ser Ricardo?, preguntó Miguel, extendiendo su mano para un apretón firme. Bienvenido. Soy Miguel Hernández, supervisor de este turno. Voy a mostrarte las máquinas y ayudarte a ponerte al día. La amabilidad en su voz era genuina, sin rastro del cinismo
ritmo o la agenda oculta que Ricardo había detectado en Armando. Gracias, Miguel. Aprecio la oportunidad. Por aquí, Miguel lo guió hacia las filas de máquinas textiles, monstruos de metal y tecnología que rugían y silbaban mientras transformaban rollos de fibra cruda en telas especializadas. Estas máquinas pueden parecer intimidantes al principio, pero una vez que entiendes el ritmo, se vuelve segunda naturaleza. Tu trabajo principal será monitorear este grupo de 3 máquinas, asegurarte de que los hilos no se rompan, que la tensión sea correcta y que la calidad de la tela salga consistente. Durante las siguientes 2 horas, Miguel le enseñó pacientemente los conceptos básicos, explicando cada proceso con el tipo de claridad que venía de años de experiencia y, más importante, del deseo genuino de ver a un nuevo empleado tener éxito. Ricardo observaba no solo las máquinas, sino también a Miguel, notando cómo trataba a cada operario que pasaba con el mismo respeto, cómo se detenía a ayudar cuando alguien tenía problemas técnicos, cómo sus ojos constantemente escaneaban el piso buscando riesgos de seguridad o problemas emergentes. Has hecho esto durante mucho tiempo, comentó Ricardo durante una pausa, mientras una máquina se recalibraba automáticamente. 12 años, respondió Miguel con una mezcla de orgullo y cansancio. Empecé como operario como tú, trabajé duro, estudié las máquinas en mi tiempo libre. El anterior gerente, Tomás Ruiz, me promovió a supervisor hace 4 años. Era un buen hombre, justo. Me enseñó que un supervisor no solo supervisa, sino que lidera con ejemplo. ¿Qué pasó con él? Miguel vaciló y Ricardo vio algo cruzar su rostro, una sombra de incomodidad o quizás desaprobación. Renunció hace 8 meses. Dijo que no podía trabajar bajo las nuevas políticas. Nunca explicó qué quiso decir con eso, pero se detuvo, claramente considerando si continuar. ¿Pero qué? Presionó Ricardo suavemente. Mira, no debería hablar mal de mis superiores, dijo Miguel, su voz bajando. Pero desde que Armando Vega tomó el control, las cosas han cambiado. Los números no cuadran, hay más errores en los inventarios y algunos de los muchachos, bueno, digamos que algunos tienen más dinero para gastar de lo que deberían con nuestros salarios. ¿Y tú nunca has participado en lo que sea que esté pasando? Miguel lo miró directamente a los ojos. No sé exactamente qué es, pero sé que está mal. Tengo una esposa y 2 hijas. Ricardo, necesito este trabajo, pero no tanto como para vender mi integridad. Mi padre me enseñó que el dinero sucio nunca trae felicidad real, solo trae problemas que eventualmente te alcanzan. En ese momento, Ricardo supo con certeza absoluta que Miguel Hernández era exactamente el tipo de persona que necesitaba en esta fábrica, el tipo de persona sobre quien reconstruiría la cultura que había permitido que se desintegrara. La mañana continuó sin incidentes hasta aproximadamente las 10, cuando Armando Vega apareció en el piso de producción. Se dirigió directamente hacia Ricardo, ignorando completamente a Miguel, como si el supervisor no existiera, otro signo de la dinámica de poder disfuncional que se había desarrollado. Ricardo, llamó a Armando, su voz cortando a través del ruido de las máquinas. Necesito que me ayudes con algo. Deja lo que estás haciendo y sígueme. Ricardo miró a Miguel, quien asintió con una expresión que sugería que había visto este tipo de interrupciones antes y no le gustaban, pero no podía hacer nada al respecto. Ve, regresa cuando termines. Siguió a Armando fuera del piso de producción principal y hacia uno de los almacenes laterales, el almacén B, donde se guardaba inventario de producto terminado esperando envío. Una vez dentro, lejos de oídos curiosos, Armando cerró la puerta y se volvió hacia Ricardo con esa sonrisa calculadora que estaba empezando a reconocer como su expresión predeterminada. Te dije que los que cooperan prosperan aquí, comenzó Armando sin preámbulos. Aquí está tu primera oportunidad. ¿Ves esas 10 cajas ahí? Señaló hacia un grupo de cajas de cartón marcadas con códigos de producto. Necesito que las cargues en una camioneta que estará aquí en 20 minutos. No están en ningún manifiesto oficial, no se registran en ningún sistema. Simplemente las cargas, no haces preguntas y hay 1,000 pesos extras en tu siguiente pago. Era una prueba, exactamente como Armando había dicho en la reunión nocturna. Una prueba pequeña para ver si Ricardo era el tipo de persona dispuesta a participar en actividades obviamente irregulares, a cambio de dinero
modelo relativamente pequeño. El dispositivo de grabación en su camisa capturaba cada palabra. «Entiendo», dijo Ricardo lentamente, interpretando su papel. «¿Y si alguien pregunta qué estaba haciendo?» «Nadie preguntará, y si lo hacen, les dices que estabas ayudándome con una reubicación de inventario interno. Simple». Armando puso una mano sobre el hombro de Ricardo, un gesto que pretendía ser camaradería, pero que se sentía más como apropiación. «Esto es solo el comienzo, Ricardo. Demuéstrame que eres confiable en las cosas pequeñas y te mostraré cómo ganar dinero real. 50,000 pesos por una noche de trabajo real. ¿Te interesa?» 50,000 pesos, repitió Ricardo, dejando que su voz reflejara la codicia calculada que un hombre desesperado mostraría. Eso es casi 4 meses de salario. Exactamente, y podría ser tuyo cada pocas semanas. Pero primero, estas cajas. ¿Estamos de acuerdo? Ricardo asintió. Estamos de acuerdo. Excelente. Armando le dio una palmada en el hombro. La camioneta llega en 20 minutos. Cárgala, regresa a tu estación y nunca hablamos de esto. Bienvenido al equipo real, Ricardo. Armando salió del almacén, dejando a Ricardo solo con 10 cajas de producto robado y una decisión que ya había tomado hace horas. En lugar de cargar las cajas, sacó su celular y envió un mensaje de texto cifrado a su jefe de seguridad corporativa. Confirmado, procede con el plan. Los siguientes 20 minutos fueron los más largos de su vida. Ricardo se sentó en una caja cerca de la puerta, escuchando el ruido distante de las máquinas y el latido de su propio corazón. Todo lo que había construido en 22 años, cada relación con clientes, cada contrato, cada reputación, dependía de lo que sucedería en las próximas horas. Si algo salía mal, si Armando sospechaba algo, si las personas que Ricardo había puesto en posición no actuaban exactamente como se había planeado, todo podría desmoronarse. A las 10:20 exactamente, escuchó el motor de una camioneta acercándose a la entrada trasera del almacén. La puerta se abrió y Armando entró junto con 2 de los operarios que Ricardo había visto en la reunión nocturna. Pero sus expresiones cambiaron inmediatamente de confianza a confusión cuando vieron que las cajas no estaban cargadas y que Ricardo simplemente estaba sentado, esperando. «¿Qué demonios?», comenzó Armando, pero sus palabras murieron cuando la puerta se abrió detrás de ellos y 6 personas más entraron al almacén. Primero entró Gustavo Mendoza, jefe de seguridad corporativa de Textiles Mendoza, un excomandante de Policía Federal con 20 años de experiencia que Ricardo había contratado específicamente por su reputación de incorruptibilidad. Con él venían 2 investigadores privados, una abogada corporativa y 2 agentes de la Policía Ministerial de Nuevo León que Gustavo había coordinado para estar presentes como observadores oficiales desde el inicio de la operación. Pero la persona que hizo que el color drenara completamente del rostro de Armando Vega fue la última en entrar, Ricardo Mendoza Salinas Ortega, excepto que ahora vestía un traje Hermenegildo Segna de 50,000 pesos, una camisa blanca impecable, corbata de seda italiana y zapatos John Lobb que costaban más que el salario mensual de Armando. Su cabello estaba perfectamente peinado, su postura era la de un ejecutivo acostumbrado al mando absoluto, y en su muñeca brillaba el Patek Philippe que normalmente reservaba para reuniones de junta directiva. La transformación era tan completa, tan absolutamente imposible de reconciliar con el trabajador humilde que había estado presente momentos antes, que Armando literalmente retrocedió un paso, su cerebro claramente luchando por procesar lo que sus ojos le decían. ¿Quién? Tartamudeó. «Permíteme presentarme apropiadamente», dijo Ricardo, su voz cambiando de la modulación cuidadosa del trabajador a la autoridad natural del CEO que era. «Soy Ricardo Mendoza Salinas Ortega, soy el dueño de Textiles Mendoza, propietario de esta fábrica y de otras 4 en el país. Soy la persona a quien has estado robando durante los últimos 8 meses». El silencio que siguió fue absoluto. Armando abrió y cerró la boca varias veces como un pez fuera del agua, mientras que los 2 operarios junto a él parecían estatuas, paralizados por la comprensión de que habían sido completamente jugados. Esto no puede ser», murmuró Armando finalmente. «Oh, pero lo es», continuó Ricardo, sacando su celular y reproduciendo la grabación de audio de la reunión nocturna en el almacén C. La voz de Armando llenó el espacio. 600,000 pesos, divididos
divididos entre todos nosotros. Es como robarle a un ciego. Armando palideció hasta verse enfermo, su piel adquiriendo un tono verdoso que sugería que estaba a punto de vomitar. Yo puedo explicar. ¡Explicar! La voz de Ricardo era fría como hielo. ¿Vas a explicar cómo organizaste un anillo de robo que me ha costado más de 24 millones de pesos en los últimos 8 meses? ¿Vas a explicar cómo sobornaste guardias de seguridad, falsificaste documentos, manipulaste sistemas de inventario y reclutaste a empleados vulnerables para participar en actividades criminales? ¿Vas a explicar esa camioneta Ford Lobo de 700,000 pesos que conduce a alguien con un salario de 45,000 mensuales? Yo no. Usted no puede probar. Armando intentó, pero su voz se quebró. Gustavo Mendoza dio un paso adelante, abriendo un folder que contenía una pila de documentos de al menos 5 centímetros de grosor. Pruebas. Tenemos las grabaciones de anoche donde ustedes planifican un robo que sucedería este viernes. Tenemos las grabaciones de hace 20 minutos donde usted, ingeniero Vega, le ofreció explícitamente al señor Mendoza 1,000 pesos para cargar mercancía robada. Tenemos registros bancarios que muestran depósitos en efectivo en su cuenta personal que totalizan más de 2 millones de pesos en los últimos 8 meses, imposibles de explicar con su salario oficial. Tenemos testimonios de 3 empleados que ustedes intentaron reclutar, pero que en su lugar fueron a recursos humanos, reportes que misteriosamente nunca llegaron a corporativo porque usted, ingeniero Vega, los interceptó y archivó. Con cada palabra, Armando se encogía más, su postura de autoridad disolviéndose hasta que parecía más pequeño, más patético. Por favor, susurró. Tengo una familia. ¡Una familia! La voz de Ricardo se elevó con ira genuina. ¿Tú tienes una familia? ¿Qué hay de las familias de los trabajadores honestos cuyos empleos pones en peligro con tu robo? ¿Qué hay de los contratos que perdimos porque los clientes recibieron menos material del que pagaron? ¿Qué hay de Miguel Hernández, que lleva 12 años siendo honesto mientras tú robas suficiente dinero en un mes para pagar su salario anual? Al escuchar su nombre, Miguel Hernández entró al almacén, claramente convocado por alguien en el equipo de seguridad. Su expresión pasó de confusión a comprensión total, mientras su mirada viajaba de Ricardo en su traje a Armando con esposas siendo colocadas en sus muñecas por los agentes ministeriales. Ricardo, quiero decir, señor Mendoza. Miguel parecía aturdido. ¿Usted es el dueño? Sí, confirmó Ricardo, girándose hacia Miguel con una expresión completamente diferente, una que mezclaba respeto y gratitud. Y tú, Miguel, eres la razón por la que todavía tengo esperanza para esta fábrica. Escuché lo que me dijiste esta mañana sobre integridad, sobre no vender tu alma sin importar cuánto dinero te ofrezcan. He revisado tu expediente completo, Miguel. 12 años sin una sola queja, múltiples reconocimientos por seguridad y eficiencia, y lo más importante, 3 reportes internos a recursos humanos sobre irregularidades que notaste en los últimos 6 meses. Reportes que Armando se aseguró de que nunca llegaran más allá de su escritorio. Miguel parpadeó, procesando la información. Los reportes pensé que nadie los había leído. Pensé que tal vez estaba equivocado o que no me creerían. Te creyeron, dijo Ricardo firmemente. O más bien, te habría creído si hubiera visto esos reportes cuando los hiciste, pero ahora los he visto y representan exactamente el tipo de vigilancia ética que esta empresa necesita. Se volvió hacia Armando, quien ahora estaba oficialmente bajo custodia de los agentes ministeriales. Ingeniero Armando Vega está oficialmente despedido de Textiles Mendoza efectivo inmediatamente, sin indemnización, sin liquidación, sin referencias. Estas cajas, señaló las 10 cajas de producto robado, junto con toda la evidencia que hemos recopilado, serán entregadas a la Procuraduría. Se presentarán cargos criminales por robo agravado, falsificación de documentos y fraude corporativo. Y créeme cuando digo que me aseguraré personalmente de que cada empresa en esta industria sepa exactamente por qué fuiste despedido. También sepa, agregó Gustavo Mendoza, que en este momento otros miembros de mi equipo están arrestando a Héctor Montes, Roberto Silva y a los 4 operarios que participaron en su esquema. Todos enfrentan los mismos cargos. El guardia de seguridad que aceptó sobornos ya está siendo interrogado y ha decidido cooperar completamente con las autoridades
meses a cambio de una sentencia reducida. Armando fue escoltado fuera del almacén, sus súplicas y protestas desvaneciéndose mientras los agentes lo llevaban hacia un vehículo oficial esperando en el exterior. Los dos operarios que habían llegado con él también fueron arrestados en el acto, sus derechos leídos, mientras las esposas hacían clic en sus muñecas. Cuando el almacén finalmente quedó vacío excepto por Ricardo, Miguel y el equipo legal corporativo, Ricardo exhaló profundamente y se volvió hacia Miguel. Necesito hablar contigo sobre tu futuro aquí. Miguel se tensó, claramente preparándose para noticias que asumía serían malas. Entiendo si necesita hacer cambios. Cambios, sí, interrumpió Ricardo, pero no del tipo que piensas. Miguel Hernández, efectivo inmediatamente. Te nombro gerente de producción de esta fábrica. Tu salario será de 70,000 pesos mensuales, con bonos de desempeño que pueden aumentar eso en hasta 30%. Tendrás autoridad completa sobre el piso de producción, reportando directamente a mí y al director de operaciones corporativas. Tendrás presupuesto para contratar 2 supervisores adicionales de tu elección, personas en quienes confíes que compartan tus valores de integridad. Miguel lo miró como si le hubieran hablado en un idioma extranjero. Señor Mendoza, yo no tengo la educación formal que normalmente se requiere para... Tienes algo mucho más valioso que educación formal, lo interrumpió Ricardo. Tienes 12 años de experiencia real, conocimiento profundo de estas operaciones, respeto genuino de tus compañeros de trabajo y, lo más importante, carácter. Puedo enseñarte administración, finanzas, gestión de recursos. No puedo enseñar integridad. Eso se tiene o no se tiene, y tú lo tienes. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Miguel, lágrimas que el hombre claramente estaba tratando de controlar sin mucho éxito. Señor, usted no sabe lo que esto significa. Mi hija mayor quiere estudiar medicina, pero el costo, y mi esposa ha estado cuidando a su madre enferma. Necesitamos ayuda médica que nuestro seguro actual no cubre. Tu nuevo paquete de beneficios incluye seguro médico premium para ti y tu familia extendida, dijo Ricardo. Y hay un fondo educativo disponible para empleados de nivel gerencial que cubrirá el 80% de la colegiatura universitaria de tus hijas en cualquier institución pública o privada que elijan. Es parte del paquete estándar que implementé hace 3 años, pero que aparentemente algunos gerentes, la amargura era evidente en su voz, decidieron no comunicar a su personal. Miguel se limpió los ojos, su voz espesa con emoción. No sé cómo agradecerle. Agradéceme haciendo bien el trabajo, respondió Ricardo. Agradéceme transformando esta fábrica en lo que sé que puede ser, el lugar más seguro, más eficiente y más ético para trabajar en toda la industria textil mexicana. Agradéceme tratando a cada persona en este piso, desde el operario más nuevo hasta el técnico más experimentado, con el mismo respeto que me mostraste esta mañana cuando creías que yo era simplemente otro trabajador desesperado. Lo haré, prometió Miguel, extendiendo su mano. Tiene mi palabra. El apretón de manos fue firme, el tipo de acuerdo que significaba más que cualquier contrato escrito. Ricardo había aprendido en sus 22 años, construyendo negocios, que las mejores asociaciones se basaban en confianza mutua y valores compartidos, no en jerga legal y cláusulas de penalización. Durante las siguientes 2 horas, Ricardo convocó una reunión de emergencia de todos los empleados del turno de mañana en el comedor principal de la fábrica, un espacio que normalmente albergaba 150 personas durante los descansos de almuerzo. Todas las máquinas fueron apagadas, algo sin precedentes en medio de un turno, señalando la gravedad de lo que estaba por suceder. Los trabajadores entraron gradualmente, sus expresiones variando de confusión a preocupación a curiosidad. Muchos nunca habían visto a Ricardo en persona, conociendo al dueño solo como una figura abstracta mencionada ocasionalmente en memorandos corporativos. Cuando finalmente estuvo frente a todos ellos, Ricardo tomó un momento para hacer contacto visual con tantas personas como pudo, viendo en sus rostros la mezcla de esperanza y miedo que definía la vida de la clase trabajadora mexicana. Buenos días a todos, comenzó, su voz amplificada por el sistema de sonido, pero manteniendo un tono conversacional. Para quienes no me conocen, soy Ricardo Mendoza Salinas Ortega, propietario de Textiles Mendoza. Estoy aquí hoy porque esta fábrica, su fábrica, ha estado siendo robada y algunos de ustedes han
han estado siendo explotados y puestos en riesgo de consecuencias legales por personas en posiciones de autoridad que traicionaron su confianza. Un murmullo recorrió la multitud. Ricardo levantó una mano, pidiendo silencio antes de continuar. Esta mañana arrestamos a 7 personas: el gerente de producción Armando Vega, el supervisor de control de calidad Héctor Montes, el encargado de inventario Roberto Silva y 4 operarios cuyos nombres no mencionaré públicamente, pero que ya están en custodia policial. Estas personas organizaron un esquema de robo sistemático que ha costado a esta empresa millones de pesos durante los últimos 8 meses. Peor aún, intentaron reclutar a empleados vulnerables, personas que necesitaban desesperadamente dinero, ofreciéndoles efectivo a cambio de participar en actividades criminales. La multitud estalló en conversaciones, algunos expresando shock genuino, otros asintiendo como si sus sospechas finalmente hubieran sido confirmadas. Ricardo esperó a que el ruido disminuyera antes de continuar. Algunos de ustedes pueden haber sido contactados por estas personas. Algunos pueden incluso haber participado sin comprender completamente las consecuencias legales de lo que se les pedía hacer. Quiero dejar algo absolutamente claro. Si alguien te ofreció dinero para mover inventarios sin documentación, para ignorar discrepancias en registros, para hacer cualquier cosa que pareciera fuera de protocolo, no es tu culpa. La culpa es de quienes abusaron de su autoridad y de tu necesidad económica. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Dicho esto, a partir de hoy, implementamos cambios significativos en cómo opera esta fábrica. Primero, Miguel Hernández, quien muchos de ustedes conocen y respetan, es ahora oficialmente el gerente de producción. Tiene mi respaldo completo y autoridad total sobre las operaciones del piso. Los aplausos estallaron espontáneamente, particularmente de los trabajadores más veteranos que habían trabajado con Miguel durante años. Ricardo notó que varias personas le daban palmadas en el hombro a Miguel, quien se había quedado de pie cerca del frente, aún procesando todo lo que había sucedido en las últimas horas. Segundo, continuó Ricardo cuando los aplausos se calmaron, estamos aumentando los salarios de entrada de 13,000 a 16,000 pesos mensuales, efectivo inmediatamente. Para empleados con más de 2 años de antigüedad, el aumento será proporcional, entre 20 y 30%, dependiendo del desempeño y la posición. Esta vez los aplausos fueron ensordecedores. Ricardo vio lágrimas en varios rostros, comprendiendo que para muchas de estas familias, 3,000 pesos adicionales al mes significaban la diferencia entre sobrevivir y vivir con cierta dignidad. Tercero, estamos implementando un programa de bonos por integridad. Cualquier empleado que reporte actividades sospechosas, riesgos de seguridad o comportamiento poco ético de superiores recibirá protección completa contra represalias y, si la información lleva a mejoras verificables, un bono de 10,000 pesos. No más reportes que desaparecen en escritorios de gerentes corruptos. Todos los reportes van directamente a corporativo, donde un equipo independiente los revisará dentro de 48 horas. Cuarto, estoy estableciendo una línea directa personal. Mi número de teléfono móvil estará publicado en el tablón de anuncios de cada área de descanso. Si alguno de ustedes, y digo alguno, ve algo que está mal, algo que compromete su seguridad, su dignidad o la integridad de esta operación, pueden llamarme directamente, día o noche. No importa si es 2 de la mañana, si es lo suficientemente importante para que te preocupes, es lo suficientemente importante para que yo lo escuche. La sala estaba completamente silenciosa ahora. El tipo de silencio que viene cuando las personas están procesando información que desafía sus expectativas fundamentales sobre cómo funcionan las jerarquías laborales. Finalmente, y esto es quizás lo más importante, quiero que entiendan algo sobre lo que sucedió aquí. Armando Vega y sus cómplices no fueron despedidos solo porque robaron dinero. Fueron despedidos porque traicionaron la confianza. Traicionaron su confianza al ponerlos en riesgo legal. Traicionaron mi confianza al dañar la reputación que hemos construido con clientes durante 2 décadas. Y traicionaron la confianza de las 200 personas honestas que trabajan aquí, cuyo sustento dependía de que esta fábrica mantuviera contratos que ahora tengo que luchar para conservar.
Ricardo caminó hacia el borde del escenario improvisado, bajando la voz, pero sabiendo que el micrófono capturaría cada palabra. He construido este negocio desde cero. Comenzó en un taller pequeño con 15 empleados, máquinas de segunda mano y más sueños que capital. Crecí pobre en Monterrey, en el barrio de La Independencia, donde mi padre trabajaba como mecánico y mi madre vendía tamales para complementar el ingreso familiar. Sé lo que es necesitar desesperadamente dinero. Sé lo que es sentir que el sistema está amañado contra ti. Sé lo que es ser invisible para las personas que tienen poder sobre tu vida. Esta revelación personal claramente resonó. Ricardo vio expresiones que cambiaban de cautelosas a conectadas, reconociendo en su historia elementos de sus propias luchas. Por eso mismo, porque sé lo que es estar en tu posición, me enferma cuando veo a personas en autoridad aprovechándose de esa necesidad. Armando Vega no te vio como un ser humano con familia, sueños, dignidad. Te vio como una herramienta potencial para su enriquecimiento personal. Y eso es imperdonable. Esta empresa existe no solo para generar ganancias, aunque las ganancias son necesarias para mantenernos funcionando y competitivos. Esta empresa existe para proporcionar empleos dignos, para tratar a las personas con respeto y para demostrar que puede ser exitoso en los negocios sin ser deshonesto o cruel. Ese ha sido siempre mi compromiso y es por eso que lo que sucedió aquí me duele personalmente. Ricardo respiró profundamente, preparándose para su declaración final. Así que les hago esta promesa. Voy a visitarlos más seguido, no siempre anunciado, no siempre en traje, a veces simplemente para caminar por el piso y ver cómo son realmente las cosas. Voy a escuchar cuando me digan que algo está mal. Voy a actuar cuando la seguridad o la integridad estén en riesgo. Y voy a construir la fábrica que merecen trabajar. Un lugar donde el respeto no es opcional, donde la honestidad es recompensada y donde cada persona, desde el CEO hasta el operario más nuevo, entiende que todos somos parte del mismo equipo. Los aplausos comenzaron lentamente, pero crecieron hasta convertirse en una ovación de pie. Ricardo vio a trabajadores limpiándose lágrimas, abrazándose entre ellos, algunos incluso gritando agradecimientos. Era un momento que sabía que recordaría por el resto de su vida, no por el ego satisfecho, sino porque representaba la oportunidad de hacer las cosas bien, después de meses de haberlas hecho terriblemente mal, a través de negligencia y distancia. Cuando finalmente salió de la fábrica esa tarde, después de horas de reuniones con su equipo legal, con la policía ministerial y con los directores corporativos que había convocado de emergencia desde Ciudad de México, Ricardo se sentó en su auto verdadero, el Mercedes-Benz Clase S, que había dejado estacionado en su oficina corporativa de Monterrey. En la soledad de ese espacio, permitió que la tensión de las últimas 48 horas finalmente lo alcanzara. Había expuesto y desmantelado una operación criminal significativa en su propia empresa. Había salvado potencialmente millones de pesos en pérdidas futuras. Había restaurado algo de justicia e integridad en un sistema que se había corrompido bajo su supervisión inadecuada. Pero lo que más le importaba era que había encontrado en Miguel Hernández exactamente el tipo de líder que necesitaba. Alguien cuyo carácter había sido probado no en las aulas de administración de empresas, sino en las trincheras de 12 años de trabajo honesto en condiciones que a menudo no recompensaban la honestidad. Los meses siguientes serían difíciles. Los procesos legales contra Armando Vega y sus cómplices tomarían tiempo, probablemente años. Recuperar la confianza de los clientes que habían recibido envíos incompletos requeriría reuniones exhaustivas, compensaciones y prueba constante de que Textiles Mendoza había tomado medidas correctivas reales. Reconstruir la cultura de la fábrica de Monterrey necesitaría vigilancia constante, inversión y el tipo de liderazgo presente que Ricardo se comprometió a proporcionar. Pero mientras conducía hacia su casa en San Pedro Garza García esa noche, pasando por las calles donde alguna vez había sido simplemente otro niño pobre con sueños demasiado grandes para su código postal, Ricardo sintió algo que no había sentido en meses: esperanza genuina de que su empresa podría ser más que solo financieramente exitosa, podría ser también moralmente exitosa. 3 meses después, los cambios en la fábrica de Monterrey eran visibles tanto en números
números como en cultura. La producción había aumentado en 28%, no porque los trabajadores estuvieran trabajando más duro, sino porque estaban trabajando más inteligentemente, sin el sabotaje sistemático de materiales y tiempo que el esquema de Armando había creado. La rotación de personal había caído de 60% anual a 14%, el nivel más bajo en la historia de la fábrica. Las quejas de seguridad habían disminuido en 80%, no porque hubiera menos problemas, sino porque Miguel había implementado un sistema proactivo de mantenimiento e inspección que capturaba riesgos antes de que se convirtieran en incidentes. Lo más satisfactorio para Ricardo fue el reporte que recibió de su equipo de auditoría externa. 0 discrepancias significativas en inventario durante 3 meses consecutivos. Los sistemas de rastreo mejorados, combinados con personal que ahora entendía que la honestidad era realmente valorada en lugar de ser meramente un eslogan corporativo, habían transformado las operaciones fundamentales. Miguel Hernández había excedido todas las expectativas, no solo manteniendo la producción, sino mejorándola, mientras simultáneamente implementaba programas de capacitación, mejorando condiciones de seguridad y mentoreando a 2 supervisores jóvenes que había promovido desde el piso de producción. Su hija mayor había sido aceptada en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y Miguel había enmarcado la carta de aceptación en su oficina nueva, un recordatorio constante de por qué el trabajo honesto y bien recompensado importaba más allá de los simples números en hojas de balance. En cuanto a Armando Vega, Héctor Montes, Roberto Silva y sus cómplices, enfrentaban cargos criminales que probablemente resultarían en sentencias de prisión significativas. La Procuraduría había calculado que el esquema había robado aproximadamente 28 millones de pesos durante 8 meses, una cifra aún más alta que las estimaciones iniciales de Ricardo. Los autos caros, relojes de lujo y estilos de vida inflados que habían disfrutado brevemente ahora eran evidencia en un caso criminal que se convertiría en precedente en la industria manufacturera mexicana. Más importante, la historia se había vuelto viral en círculos empresariales y más allá, no como un escándalo embarazoso para Textiles Mendoza, sino como un ejemplo de liderazgo responsivo y compromiso con integridad. Ricardo había dado entrevistas a medios especializados en manufactura, en revistas de negocios y en programas de televisión donde explicó no solo cómo había descubierto el fraude, sino por qué se había tomado el trabajo extraordinario de disfrazarse como trabajador ordinario en lugar de simplemente ordenar una auditoría convencional. Los números en papel nunca cuentan la historia completa, había dicho en una entrevista particularmente memorable con un programa de negocios de Televisa. Puedes auditar libros, puedes revisar sistemas, puedes instalar cámaras de seguridad, pero la única manera de verdaderamente entender la cultura de tu empresa es experimentarla desde la perspectiva de las personas que viven en ella todos los días. Y a veces eso significa estar dispuesto a ser invisible por un tiempo, a ver cómo se trata realmente a las personas cuando creen que el jefe no está mirando. La entrevista había resonado profundamente, especialmente con trabajadores de todo México que compartieron el video millones de veces en redes sociales, comentando variaciones de "ojalá mi jefe hiciera esto" o "todos los dueños deberían ser así". Había lanzado conversaciones sobre vigilancia ética en el lugar de trabajo, sobre cómo construir culturas corporativas que realmente vivieran sus valores declarados, y sobre la responsabilidad que las personas en posiciones de poder tenían hacia aquellos que dependían de ellos para su sustento. Ricardo había incluso inspirado a otros CEOs a considerar experimentos similares. Su teléfono había estado sonando durante semanas con propietarios y directores de otras empresas preguntando sobre metodología, consideraciones legales y mejores prácticas para este tipo de investigación encubierta. Algunos pensaban que era brillante, otros pensaban que era excesivo, pero nadie podía argumentar con los resultados. Una operación criminal desmantelada, empleados honestos recompensados, cultura transformada y utilidades que habían mejorado significativamente una vez que dejaron de sangrar millones en robo sistemático. En una tarde de diciembre, Ricardo visitó nuevamente la fábrica de
Monterrey, esta vez anunciado y en su capacidad oficial como propietario. Caminó por el piso de producción con Miguel, notando las mejoras en cada esquina. Pisos limpios, equipo de seguridad actualizado, señalización clara, máquinas funcionando con el ritmo eficiente que indicaba mantenimiento apropiado. Pero lo que más notó fueron las expresiones de los empleados, la forma en que trabajaban con confianza en lugar de miedo, la forma en que saludaban a Miguel con respeto genuino en lugar de deferencia forzada. «Has hecho un trabajo excepcional», le dijo Ricardo a Miguel mientras observaban una línea de producción procesando un pedido grande para Honda. La fábrica no solo se ha recuperado, ha mejorado significativamente. Miguel sonrió, un poco de orgullo mezclado con la humildad que parecía ser su característica definitoria. «No fui solo yo, señor Mendoza, fue todo el equipo. Una vez que las personas entendieron que podían confiar en el sistema, que hacer lo correcto sería recompensado en lugar de castigado, todo cambió. La gente quiere hacer buen trabajo. Solo necesitan saber que importa, que alguien lo nota». «Siempre importa», respondió Ricardo, «y siempre he notado. Mi error fue asumir que la estructura que había puesto en su lugar era suficiente, que los sistemas y las políticas se implementarían automáticamente. Aprendí que la cultura no es lo que escribes en un manual de empleados, es lo que toleras, lo que recompensas y lo que castigas. Y por demasiado tiempo había tolerado distancia cuando debería haber insistido en conexión». Mientras se preparaba para irse esa tarde, varios trabajadores se acercaron a Ricardo, algunos para agradecerle personalmente, otros simplemente para estrechar su mano. Una mujer mayor llamada Rosa Martínez, que había trabajado en calidad durante 18 años, le dijo algo que se quedaría con él. «Señor Mendoza, mi hijo está estudiando administración en la universidad. Cuando me pregunta qué tipo de líder debería aspirar a ser, ahora sé exactamente qué decirle. Le diré sobre el jefe que se vistió como trabajador para entender la verdad, porque esa es la clase de humildad y coraje que este país necesita más». Ricardo condujo de regreso a San Pedro Garza García esa noche pensando en las palabras de Rosa, en cómo una decisión de disfrazarse como trabajador había sido vista como humildad cuando para él había sido simplemente necesidad, pragmatismo nacido de la frustración, de no poder resolver un problema con herramientas convencionales. Pero tal vez había una forma de humildad en admitir que las herramientas convencionales no siempre funcionaban, en estar dispuesto a desafiar la distancia cómoda entre ejecutivo y empleado que la mayoría de los CEOs mantenían cuidadosamente. Esa noche, sentado en el estudio de su casa con un vaso de whisky de 30 años que normalmente reservaba para celebraciones especiales, Ricardo reflexionó sobre el viaje desde esa mañana hace 3 meses cuando había entrado a su propia fábrica disfrazado, sin saber exactamente qué encontraría, pero sabiendo que necesitaba ver la verdad sin los filtros de reportes gerenciales y presentaciones pulidas. Había encontrado corrupción, sí, pero también había encontrado a Miguel Hernández y docenas de otros como él, personas que habían mantenido su integridad en condiciones que la probaban constantemente. Había encontrado que su empresa, a pesar de su éxito financiero, había fallado en su misión más fundamental de proporcionar trabajo digno en un ambiente de respeto mutuo. Y había encontrado que él mismo, a pesar de toda su experiencia y éxito, aún tenía mucho que aprender sobre cómo liderar verdaderamente en lugar de simplemente administrar desde la distancia. El escándalo, el drama, las detenciones, todo eso eventualmente se desvanecería en memoria corporativa. Pero lo que permanecería, lo que realmente importaba, era la cultura transformada de la fábrica de Monterrey y el ejemplo que había establecido para sus otras 4 fábricas. Ricardo ya había comenzado a implementar versiones de las mismas reformas en todas sus operaciones: aumentos salariales, programas de bonos por integridad, líneas directas de reporte y, lo más importante, un compromiso de visitar regularmente, a veces sin aviso, para mantener contacto real con las experiencias vividas de las personas que hacían posible su éxito. Porque al final, Ricardo Mendoza Salinas Ortega había aprendido lo que muchos líderes empresariales nunca aprenden: que construir un negocio exitoso no se trataba solo de estrategia de mercado, eficiencia operativa y gestión financiera. Se
trataba de crear un lugar donde las personas pudieran trabajar con dignidad, donde la honestidad fuera recompensada en lugar de explotada y donde el poder viniera con la responsabilidad de proteger a quienes tenían menos poder. Se trataba de recordar que detrás de cada número en una hoja de cálculo había una familia, una historia, una vida que dependía de las decisiones que él tomaba en oficinas climatizadas, lejos de los pisos de fábrica donde se hacía el trabajo real. Y se trataba de recordar que la verdadera elegancia en los negocios no estaba en las oficinas lujosas, los autos caros o los relojes de millones de pesos. Estaba en construir algo que pudiera sostenerse sobre una base de integridad, algo que enriqueciera no solo al propietario, sino también a cada persona cuyo trabajo contribuía a su éxito. Esa era la lección que Ricardo Mendoza Salinas Ortega había aprendido disfrazándose como trabajador en su propia fábrica, escuchando planes para robarlo y respondiendo no solo con justicia legal, sino con transformación sistémica. Era una lección que llevaría consigo por el resto de su carrera. Un recordatorio de que la distancia entre el piso de producción y la oficina ejecutiva debería medirse en pasos, no en mundos, y que los mejores líderes son aquellos dispuestos a caminar esos pasos en ambas direcciones, sin importar lo incómodo o humillante que el viaje pudiera ser, porque al final no es solo sobre atrapar ladrones o recuperar dinero robado, es sobre construir algo que valga la pena proteger, algo que trate a las personas como merecen ser tratadas, y algo que demuestre que el éxito y la integridad no son contradictorios, sino complementarios. Y esa verdad vale mucho más que cualquier cantidad de dinero que Armando Vega y sus cómplices alguna vez pudieran haber robado.